La tranquila tarde de un martes en Idaho Falls fue destrozada por la noticia que recorrió la comunidad. Mark Bent había confesado en Facebook haber matado a Nicholas Todd Bird. Esto no era solo un susurro silencioso en los pasillos del supermercado local, o un rumor que circulaba en la mesa. Era una declaración pública, una escalofriante narrativa de rabia y violencia expuesta al mundo. Las palabras de Bent, crudas e implacables, pintaban un cuadro de premeditación, un plan tramado con ira y ejecutado con brutal eficiencia. A medida que la noticia se difundía, la comunidad se enfrentaba a la enormidad del crimen y al escalofriante método de confesión. El juzgado, usualmente un lugar de procedimientos legales tranquilos, se convirtió en el centro de atención, el epicentro de un drama que se había desarrollado en el escenario digital. Este no era solo un juicio por asesinato, era un ajuste de cuentas público, un crudo recordatorio de que las líneas entre lo virtual y lo real se estaban difuminando, a veces con consecuencias trágicas. La fiscalía, dirigida por el fiscal adjunto del condado de Bonneville, Stephen Hatherley, de mirada acerada, no perdió tiempo en pintar una imagen de Mark Bent como un hombre consumido por la ira y el resentimiento. Hatherley, con una voz que imponía atención, expuso el caso del estado, reconstruyendo cuidadosamente los eventos que llevaron al asesinato. Bent, argumentó, era un hombre que guardaba rencor, impulsado a la violencia por los rumores que circulaban dentro de su querido club de autos, The Castaways. Los rumores, susurrados a escondidas y compartidos en voz baja, sugerían que Bent era un informante, un topo dentro de su unido grupo, que proporcionaba información a la policía. Estos susurros, alimentados por la paranoia y la desconfianza, se enconaron en la mente de Bent, convirtiéndose en una obsesión que finalmente lo consumió. Hatherley insistió en que Bent, cegado por la rabia y llevado por una necesidad de venganza, había planeado el asesinato de Bird, planeando meticulosamente cada paso con escalofriante precisión. El caso de la fiscalía era claro. Este no era un crimen pasional, sino un acto de violencia calculado, una ejecución a sangre fría impulsada por los celos y la sed de venganza. Frente a la narrativa condenatoria de la fiscalía, el abogado de Bent, Seri Stavinsky, se enfrentó a una batalla cuesta arriba. Stavinsky, un hombre conocido por su comportamiento tranquilo y su enfoque meticuloso de la ley, optó por no refutar directamente las afirmaciones de la fiscalía sobre la participación de Bent en el asesinato. En cambio, se centró en una estrategia diferente, una que buscaba sembrar dudas sobre el estado mental de Bent en el momento del crimen. Stavinsky, en tonos mesurados, habló del pasado problemático de Bent, su historial de enfermedades mentales y sus luchas contra el abuso de sustancias. Pintó la imagen de un hombre luchando contra demonios, un hombre cuya comprensión de la realidad se había ido desvaneciendo lentamente. Su cliente, argumentó Stavinsky, no era un asesino a sangre fría, sino un individuo profundamente perturbado que había sucumbido a la abrumadora presión de su tormento interior. La estrategia de la defensa era una apuesta, un intento arriesgado de generar simpatía por un hombre que había cometido un acto horrible. Sección 4. El testimonio de Corby. Amor y pérdida a la sombra de la violencia. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando Corby Anderson, la novia de Nicholas Bird, subió al estrado. Su voz, apenas un susurro, temblaba de dolor y del peso de su pérdida. Con desgarrador detalle describió a Bird, no como la víctima de este espectáculo público, sino como el hombre que amaba, el hombre cuya risa podía iluminar una habitación, y cuya amabilidad conmovía a todos los que conocía. Entre lágrimas, Corby habló de sus sueños, sus planes para un futuro juntos, todos destrozados por el acto de violencia sin sentido de Bent. Su testimonio fue un conmovedor recordatorio del costo humano de esta tragedia, un marcado contraste con los argumentos legales y los detalles procesales que a menudo dominan los procedimientos judiciales. En su dolor y su vulnerabilidad, Corby dio voz a los que no tienen voz, recordando a todos los presentes que este caso era más que simples argumentos legales. Se trataba de la vida de un joven truncada trágicamente. Sección 5. El testimonio del oficial Ludovico. La carga de un auxiliador. El detective Robin Ludovico, un oficial experimentado del Departamento de Policía de Idaho Falls, subió al estrado con el peso de la experiencia grabado en su rostro.
Como el primer interviniente en la escena, Ludovico había presenciado las brutales consecuencias de las acciones de Bent, la horrible escena grabada para siempre en su memoria. Su testimonio fue clínico, desprovisto de adornos emocionales, pero no menos poderoso por su cruda descripción de la escena del crimen. Describió haber encontrado a Bird, su cuerpo acribillado a balazos, tendido en un charco de su propia sangre. Las palabras de Ludovico, mesuradas y precisas, pintaron una imagen sombría de la violencia que se había desarrollado, un crudo recordatorio de la finalidad de la muerte. Su testimonio, aunque difícil de escuchar, fue una pieza crucial del rompecabezas, proporcionando al jurado un relato escalofriantemente vívido del crimen.